Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Enero 13. La confesión cristiana más antigua, dirigido por el pastor David Torres. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 10 al 11. Hermanos, gracias y paz a todos. El Señor les continúe bendiciendo. Amén. Bueno, yo dice, Amén. Hola, Juan Esteban Niño. ¿Cómo se dice? Dios lo bendiga en portugués o en brasilero. Dios te abençoe. Eso. ¿Y amén es lo mismo que? Mismo. Dios. Ok. Ese El Juan pastor Niño. lo va a colocar a Juan Esteban Voy a ponerlo a orar en portugués. para que vaya traduciendo en portugués. Bueno, hermanos, ahora sí, vamos a dar inicio entonces a nuestro tiempo devocional y coloquémonos delante de la presencia de nuestro buen Señor. Oremos. Buen Dios y Padre nuestro, buenos días y muchas gracias te damos por tu gran bondad, por tu gran misericordia y tu gran cuidado para con nosotros, Señor. Bondadoso eres, digno de toda misericordia, digno de toda bondad, Señor, y por lo tanto de toda exaltación, Dios amado. Gracias, Señor, por tu grandeza. Gracias por permitirnos ser partícipes de todo lo que de ti podemos recibir, Señor. Sin duda alguna, inmerecedores de todo, Señor. Aún de lo más mínimo que pudiésemos pensar que es así, pero que todo lo que proviene de ti es inmenso, Señor. Todo, un día, Dios de la gloria, lleno de tus misericordias, aunque no las podamos medir, aunque no podamos, Señor, a veces apreciar lo inmenso que es eso, y que para nuestros sentidos simplemente sean como cosas a veces lamentablemente insignificantes. En realidad hay grandeza en ti, Señor. Todo lo que provenga de ti es tan majestuoso, es tan inmenso, es tan glorioso, Señor. Oh Dios, por eso gracias. Gracias por concedernos estar aquí delante de ti, Señor. El poder levantarnos, aunque nosotros lo hayamos decidido, el poder levantarnos, aunque nosotros hayamos tomado la voluntad de hacerlo, proviene de tu gracia sobre nosotros, proviene de tu espíritu redarguyéndonos, proviene, Señor, de tu misericordia, dándonos no solamente la vida, el día, el tiempo, la salud, Señor, sino incluso la disposición, colocando en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias por el día de ayer, día tuyo, día que te pertenece, día en el cual pudimos, Señor, adorar, exaltar y bendecir tu nombre, día en el cual pudimos, Señor, darte toda gloria, toda alabanza y exaltación junto con la iglesia, día en el cual pudimos, junto con nuestros hermanos, Señor, en un mismo espíritu, acercarnos ante tu trono de misericordia, de gracia, y poder, Señor, entrar con toda libertad ante ese santo trono para rendir nuestras vidas y fortalecernos ahí, bendito Dios. Realmente, gracias. Gracias por concedernos ese buen espacio y por ahora, Señor, poder continuar, Señor, en medio de todo, no tener la excusa de que ayer estuvimos con nuestros hermanos y ya no tener que buscar más, sino que antes sentirnos motivados a continuar nuestra devoción, continuar, Señor, nuestro fortalecimiento en ti, Señor, y qué bueno hacerlo acompañado, así sea desde la distancia, con hermanos que están aquí conectados, Señor. Gracias por el día de hoy, por permitirme, oh Dios, el privilegio de compartir con mis hermanos y poder afianzar verdades que obviamente deben ser convicciones, Señor, en nuestra vida, verdades absolutas que deben estar marcadas y grabadas, Señor, en nuestros corazones. Aquí estamos delante de ti, aquí estamos delante de tu presencia
y queremos honrarte, queremos exaltarte, queremos bendecirte, Señor, con todo, absolutamente todo nuestro ser. Gracias, realmente muchísimas gracias te damos, Señor, por este buen momento. Permítenos, Dios, tener disposición, Dios de la gloria, de corazón para escuchar tu palabra y por muy temprano que sea, oh Dios, elevamos nuestra oración de penitencia, Señor, reconociendo nuestros pecados. Y si mis hermanos, Señor, fueron diligentes en antes de acostarse a dormir, presentar sus vidas delante de ti, reconociendo que aun cuando ayer fue tu día y compartimos con hermanos, tal vez en la mañana, tal vez también en la parte de la tarde, Señor, eh, somos inclinados a pecados, a pensamientos, a lo que vemos, oímos, hablamos, Señor. Hay pecado en todo, Dios de la gloria. Y tal vez no es verdad que no es que obviamente potencialmente pequemos con cada parte de nuestra vida, pero de alguna manera te hemos ofendido directa o indirectamente, consciente o inconscientemente. Posiblemente hayan pecados en nuestra vida que estamos cometiendo, tal vez no de manera escandalosa, pero sí de manera silenciosa, sin darnos cuenta que son pecados. Y Dios, aquí estamos, Señor, para ponernos a cuenta contigo y pedirte que nos ayudes, Dios, a discernir, Señor, ante aquellas cosas que no estamos viendo como tal, Señor, y que son pecaminosas. Y especialmente, Señor, que también podamos combatir contra aquellas cosas que sabemos que son pecado y aún así terminamos inclinándonos, Señor, hacia ello, Dios. O cuando pecamos indirectamente contra ti, al pecar contra nuestro prójimo, el cónyuge, a nuestros hijos, padres, hermanos en la fe, Señor, perdónanos, Dios, perdónanos y ayúdanos. Es cierto que no lograremos la santidad plena en esta tierra, en este cuerpo, pero sí podemos cada día ir mejorando y dando esa batalla, Señor, para la santificación de nuestra vida y nos has dado la herramienta para ello, Señor. Por eso perdónanos, santifícanos y fortalécenos, Señor, para seguir absteniéndonos de todos aquellos deseos que batallan contra nuestra alma y así estar procurando nuestra santificación para gloria y honra de tu nombre, Señor. Y pido que tu palabra este día corra y sea glorificada y cumpla el propósito por el cual la envías, que es formarnos, que es, Señor, confrontarnos, que es redarguirnos, corregirnos, Señor amado, y dejarnos, obviamente, sin excusa ante el pecado. Gracias, muchas gracias te damos por estos hermanos aquí conectados y por ese servidor que puede, Señor, ser medio para impartir tu palabra. Te agradecemos en Cristo Jesús, por quien delante de ti estamos, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, bueno, ahí está mi hermana Luz Dari, nos va a compartir la lectura del devocional. Amén, así es. Enero 13. La confesión cristiana más antigua. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 10, 11. Desde sus inicios, la Iglesia se ha cimentado en el firme fundamento de la palabra de Dios y al mismo tiempo ha afirmado su estructura en sentido figurado sobre los credos y las confesiones que resumen con fidelidad las doctrinas centrales de la fe cristiana. Quizás haya recitado en alguna ocasión el credo de los apóstoles o el credo niceno, o tal vez has echado mano de la confesión de fe de Westminster para entender mejor algún punto doctrinal específico. La naturaleza histórica de estos credos y confesiones demuestra la forma en que la fe cristiana se ha mantenido firme con el paso del tiempo. Por ejemplo, tenemos el credo niceno desde el año 325 después de Cristo, cuando se adoptó la primera versión en el Concilio de Nicea. Tener 1700 años de vida útil es bastante sorprendente. Sin embargo, esa no es la confesión más antigua, pues hay una anterior que viene a nosotros desde los primeros días de la Iglesia.
Se compone de tan solo 3 palabras: Jesucristo es Señor. Esta primera confesión puede hallarse en muchas partes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Romanos 10:9, 1 Corintios 12:3 y Filipenses 2:11. Con esta declaración, los primeros cristianos expresaban muchas cosas respecto a la identidad de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, Dios se identifica con 4 letras hebreas que equivalen a las letras YHWH en español, que algunos pronuncian Yahvé. En muchas de nuestras traducciones al español, este nombre se escribe Señor en versalitas. Cuando se tradujo la versión hebrea del Nuevo Testamento al griego, casi todas las apariciones de la palabra Yahvé, más de 6.000, se tradujeron al griego con el término kurios, el equivalente de Señor, de manera que decir Jesús es Señor no es solo llamar a Cristo amo, sino también afirmar que Él es total y plenamente Dios. Aunque algunos intentan argumentar que el Nuevo Testamento nunca identifica realmente a Jesús como Dios, nada podría estar más lejos de la verdad. Confesar que Él es Señor es, de hecho, llamarlo Yahvé. Él no es solo un maestro, ni un sanador, ni un hacedor de milagros, sino verdaderamente Dios encarnado. Esa primera confesión exige nuestra respuesta. Confieso yo en verdad, con mi vida y con mis labios, que Jesús es Señor. Creo realmente que Él es el dueño soberano de mi vida y que tiene todo el derecho para exigir mi fidelidad y mi obediencia. Acepto en realidad que Él es más sabio que yo y me debo entregar por completo a su autoridad. Jesús es Señor. No es una afirmación trivial, pero tampoco es una declaración aterradora, porque este Señor es bondadoso y bueno, compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Éxodo 34:6. Su amor significa que antes de sentarse en su trono celestial, colgó en una cruz. Él es Señor, por tanto siempre puede pedir todo de ti. Y Él te ama, por tanto puedes dárselo con gozo. Ahora bien, ¿qué confesarás hoy? Éxodo 34, 1 al 10. Ok, muchas gracias, mi hermana, por la lectura del devocional. Ahí tenemos, hermanos, el título, ¿no? La confesión cristiana más antigua, y es esa. Obviamente, como lo hemos leído, la confesión más antigua es Jesucristo es el Señor. Pero note que hay algo creo que muy importante para resaltar, y es el hecho de que el escritor en este caso mencione cómo desde sus inicios la iglesia se ha cimentado en el firme fundamento de la palabra de Dios y al mismo tiempo ha afirmado su estructura en sentido figurado sobre los credos y las confesiones. Y escuche esto, que quiero que se clarifique. Puede ser que la mayoría aquí estemos relacionados con confesiones. Estoy miro nombres y los que de pronto reconozco, puedo decir, bueno, creo que sí, estamos de acuerdo la mayoría de que al mismo tiempo la iglesia ha afirmado su estructura en sentido figurado sobre los credos y las confesiones que resumen con fidelidad las doctrinas centrales de la fe cristiana. Y esto es importante tener en cuenta porque para gran parte, lamentablemente, ¿no? Del evangelicalismo de hoy, la historia de la iglesia no es tenida en cuenta, y al punto de que al no ser tenida en cuenta ignora la importancia de la confesionalidad desde la historia de la iglesia. O sea, hoy en día uno conoce iglesias o yo he hablado con personas que cuando uno habla del tema de la confesionalidad o cuando uno dice nuestra iglesia es confesional, la respuesta de ellos, la actitud de ellos es confesión. ¿Qué?
¿Y qué es confesional? Y cuando uno ha preguntado, ¿usted es confesional o usted sabe qué es una confesión? Ah, sí, una confesión es cuando uno declara algo, ¿sí? E ignoran obviamente la importancia o la confesionalidad de la iglesia a través de la historia con credos, con catecismos, con confesiones a manera de como la tenemos escritas y la ignoran impresionantemente. Por ejemplo, al punto de que cuando hablamos de catecismos, en gran parte del evangelicalismo que hoy en día, si usted habla de un catecismo, el único lugar donde esa persona es transportada es hacia el catecismo que nos daban a nosotros para recibir la primera comunión. No sé cómo, creo que eso funciona en todas partes a nivel global, ¿no? Con la iglesia romana. Y el único catecismo que uno pensaba era en ese, en el que le enseñaban a uno para prepararlo para la primera comunión. O a mí me pasaba cuando luego empecé a ver que la iglesia cristiana a través de los tiempos ha tenido catecismos y uno dice, wow, y empieza a observarlos y claro, ni en comparación con el catecismo que yo recibí en el, eh, en la iglesia romana, porque sus preguntas y respuestas estaban basadas simplemente, era en la tradición romana. Pero cuando uno ve los catecismos de hoy, los que han surgido a través de los tiempos, y uno de los principales, que es el catecismo de Heidelberg, y luego con base a ese han surgido catecismos, en este caso, catecismo de Westminster, el catecismo menor de Westminster, el catecismo bautista, el catecismo de Hércules Collins, todos estos catecismos, usted los observa y tienen preguntas, respuestas y versículos bíblicos que sustentan estas preguntas. Y es interesante todo ello. Y cada respuesta es una confesión. Él habla, por ejemplo, el hecho de que se hable de los credos. Los credos que eran confesiones en particular. Tenemos el credo de los apóstoles cuando nos dice de entrada, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro. Note la afirmación, el credo niceno que hace referencia a lo mismo, iniciando, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo invisible, de todo lo visible y lo invisible, creemos en un solo Señor Jesucristo, el unigénito de Dios, engendrado del Padre, antes de todos los siglos. Esas afirmaciones, mis hermanos, se encuentran en eso, y mencionándolo, se encuentran en esos catecismos, y si leyéramos el credo de los apóstoles, el credo niceno, nos diéramos cuenta de que lo que dice ahí, ¿no? Que esas credos y confesiones resumen con fidelidad las doctrinas centrales de la fe cristiana. Las confesiones de fe que son, sino afirmaciones públicas y sintetizadas de lo que nosotros como creyentes creemos que la palabra de Dios enseña. Ahora, lamentablemente, cuando las personas afirman que es que no creen, porque una de las, cuando una persona o cuando iglesias no han profundizado en la confesionalidad y simplemente la ven desde la distancia, dicen, esos son puros escritos humanos. Y entonces no vamos a creer en esos escritos humanos. Y con base a eso uno tendría que tener la misma actitud con las predicaciones de ellos, porque las predicaciones de ellos, ¿qué son? Sino interpretaciones de ellos a la luz basadas en las escrituras. Bueno, lo mismo son las confesiones, pero el peligro, así como cuando se dice que el que ignora la historia está condenado a repetirla, bueno, creo que el que ignora la historia de la iglesia está desventurado a no continuarla, a no seguirla. Ahora, primeramente, está la afirmación obviamente de Efesios capítulo 2, versículo 19 y 20. Vamos a leerla. La gran afirmación de Efesios capítulo 2, versos 19 y 20. Note lo que dice. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos,
sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordenado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pero note, la iglesia, el creyente, la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. Y esta afirmación que hace Pablo está sobre la base de la gran afirmación de Mateo 16-18, de cuando el mismo Señor Jesucristo habla a Pedro y hace esta expresión para que la tengamos en cuenta: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es una expresión poética del Señor. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y así lo entiende Pedro, de tal manera que Pedro en sus predicaciones hace referencia a eso. Cristo es la piedra angular desechada por los edificadores, pero preciosa por el Señor, sobre el cual la iglesia está edificada. Ahora, sobre esa afirmación vienen los catecismos. Sobre esa afirmación, note que leímos ahorita, cité el catecismo apostólico, el catecismo de Nicea, para dar a entender esta afirmación. Por ejemplo, cuando uno mira la confesión, la gran confesión bautista de fe de Londres de 1689, en el capítulo 8, agradó a Dios, noten, agradó a Dios en su propósito eterno, escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto eterno hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre. Ahora, uno sigue leyendo, digamos, el párrafo 2, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad. Párrafo 3, el Señor Jesús. Párrafo 4, este oficio fue asumido por el Señor Jesús. Pero note que el escritor, que es bautista, cita la confesión de fe, la confesión de Westminster, y también nos encontramos con lo mismo. Son dos confesiones que es más lo que las une que lo que las puede separar en cuanto a conceptos doctrinales. Hace referencia a lo mismo. Capítulo 8 de Cristo el Mediador: agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús. Párrafo 3, el Señor Jesús en su naturaleza humana. Párrafo 4, el Señor Jesús asumió de buena voluntad este oficio. Y así las afirmaciones de ellos. Y podemos citar el catecismo de Heidelberg, que es un catecismo con inclinación presbiteriana. Luego podemos citar el catecismo de Hércules Conlis, o el catecismo de Westminster, el catecismo bautista, y todos ellos van a tener esta afirmación. Todos ellos están sobre la afirmación de Cristo el Señor. Por eso la naturaleza histórica de estos credos y confesiones demuestra la forma en que la fe cristiana se ha mantenido firme con el paso del tiempo. Esa es la respuesta. ¿Y por qué nosotros creemos en credos, catecismos, confesiones? Porque ellos son afirmaciones públicas de lo que nosotros creemos. Cuando surge la confesión bautista de fe en 1677, la segunda confesión, en 1677 se escribe, pero por causa de problemas estatales en Londres no pueden hacer uniones eclesiásticas. Les toca esperar casi 12 años hasta 1689 que surge el edicto de tolerancia en Londres y la pueden publicar. Ahora, cuando la hicieron eran 7 iglesias, cuando la publicaron eran 100 iglesias, y hasta por periódicos anunciaban cuál era la confesión doctrinal de fe de ellos al mundo entero, bueno, o a la ciudad, al país entero. Es una confesión pública, lo que nosotros creemos. Usted como presbiteriano, como bautista, o incluso si su iglesia maneja una confesión, esas confesiones deben ser públicas. Deben ser de tal manera que podamos decir, ¿en qué creen ustedes? Bueno, mira, yo tengo una confesión que me dice en qué es lo que yo creo. Si quieres te la presto para que la leas. Y poder de esa manera afirmarlo públicamente. Pero dejando en claro que la principal piedra del ángulo es Cristo el Señor.
El fundamento nuestro está en la palabra, que son los escritos proféticos y apostólicos, pero todos ellos apuntan a Cristo como la principal piedra del ángulo. Y por eso al final, en ese tramo de versículos, bueno, por ejemplo, él habla del credo niceno, dice que del año 325 y hasta hoy en día lo seguimos proclamando y lo seguimos enseñando o lo seguimos presentando. Tiene 1700 años de permanencia. No es algo que uno diga, a ver, el credo niceno, no, eso es 325, obsoleto. No, porque el credo niceno, por ejemplo, se escribió sobre la base de la escritura y la escritura trasciende. Por lo tanto, ese credo que se escribió todavía se mantiene y lo podemos estudiar. Cuando hablamos de las confesiones, confesión de Westminster, 1647, confesión de Londres, 1677, o estaban el catecismo de Heidelberg, 1559 algo, o el catecismo bautista, todos estos catecismos que van surgiendo a través de la reforma protestante y las confesiones, hoy en día se mantienen porque son sobre la base de la escritura y podemos acudir a ellos. ¿Para qué? Bueno, como dice como dice el escritor, ¿no? A echar mano a estas confesiones para entender mejor algún punto doctrinal específico. Y por eso, reitero, la naturaleza histórica de esos credos y confesiones demuestra la forma en que la fe cristiana se ha mantenido firme con el paso del tiempo. Sin embargo, no es la confesión más antigua. Hay una anterior que viene a nosotros desde los primeros días de la iglesia y se compone tan solo de 3 palabras. Jesucristo es el Señor. Pero le citaba algunos apartes de las confesiones, de la confesión bautista, de la confesión de Westminster, del credo apostólico, el credo de Nicea, para observar cómo esta confesión está marcada, resaltada en ellos. Sobre esta confesión bíblica están los credos, los catecismos, las confesiones. Y esta primera confesión puede hallarse en muchas partes del Nuevo Testamento. En los evangelios obviamente se recalcan. Y sobre eso, sobre esas afirmaciones del Señor, sobre esas afirmaciones que el Señor hizo sobre sí mismo, de Él como Señor, bueno, es que vienen los escritos apostólicos. Romanos 19, que dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, es la afirmación que debemos tener nosotros. Citamos el texto de Filipenses capítulo 2, versículo 11, cuando dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y es interesante, porque bueno, en Primera de Corintios 12:3, dice que, voy a citar, quiero citarlo textualmente, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Pero es interesante eso, porque dice, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. ¿Qué significa eso? Porque cualquier persona, yo le puedo decir, reunir un grupo de impíos, de no creyentes y decirle, repitan conmigo, Jesús es el Señor, y ellos decir, Jesús es el Señor. Pero no dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Bueno, porque Pablo está hablando desde una confesión real que surge del corazón. Cualquiera puede llamarlo Señor, pero como se dice coloquialmente, de dientes para afuera. Pero la única manera que una persona desde su corazón pueda decir Jesucristo no solamente es el Señor, sino mi Señor, es por el Espíritu Santo. Es decir, la confesión externa la puede hacer cualquiera, pero la confesión interna desde el corazón solamente la puede hacer un creyente que ha sido, obviamente, y la puede hacer un creyente es porque ese creyente ha sido tocado por el Señor. Ahora, con esta declaración, los primeros cristianos expresaban muchas cosas respecto a la identidad de Cristo. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios se identifica con 4 letras hebreas que equivalen a las letras YHWH, ¿sí? En español, que algunos pronuncian Yahvé, y en muchas de nuestras traducciones al español, ese nombre se escribe
Señor en versalitas. Versalitas es una variante de letras mayúsculas que, por ejemplo, la primera letra se escribe mayúscula grande y las siguientes en mayúscula pero pequeña. Es decir, siempre resalta la primera. A eso le llaman versalitas. Entonces, ¿y por qué lo hacen así algunas Biblias? Para dejar en claro que eso es particular o esa palabra es particular del Señor. Creo que se me fue la idea que iba a mencionar. Ah, mm, Ahora, cuando se tradujo la versión hebrea del Nuevo Testamento al griego, casi todas las apariciones de la palabra Yahvé, que eran más de 6.000, dice el escritor, se tradujeron al griego con el término curio o kyrios, el equivalente de Señor. De manera que decir, escuche esto, Jesús es Señor, no solo es llamar a Cristo amo, sino también afirmar que Él es total y plenamente Dios. Es el equivalente. Esa palabra Kyrios, cuando aparecía, bueno, la Biblia de las Américas tiene esa particularidad, en donde aparece la palabra Jehová, coloca Señor. Pero es eso, es la palabra Kyrios, el Señor. Creo que en inglés está, los que saben inglés puedan corregirme de pronto, pero está Mister como Señor y Lord como un Señor en mayor grado, y ese es el término que se le aplica a Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en idioma, hay idiomas que buscan resaltar el término Señor para hacer referencia a cualquier persona de este mundo, entre quien es Señor de todas las cosas, en este caso para hacer referencia a nuestro Dios, a Cristo. Y Cristo es eso, es Kyrios, es el Señor. Y él mismo se hacía llamar de esa manera. En algún momento, en aquel tiempo me dirán, Señor, Señor. Y créanme, esto retumbaba en los oídos de los fariseos, porque al el Señor afirmar que a él lo llamarían Señor, Señor, ellos sabían que lo que él estaba diciendo lo llamarán, es como si el equivalente a gran Dios de todos, Señor de todas las cosas. Y ahí, por eso decir Jesús es Señor no es solamente llamarlo amo como un equivalente a amo en la tierra, sino afirmar que Él es total y plenamente Dios. Aunque algunos intentan argumentar que el Nuevo Testamento nunca identifica realmente a Jesús como Dios, nada podría estar más lejos de la verdad. Confesar que Jesús o que Él es Señor es de hecho llamarlo Yahvé. Mire, hay muchos textos que pudiésemos quedarnos aquí haciendo comparaciones de cómo en el Antiguo Testamento, textos que hacían referencia a Jehová, luego en el Nuevo Testamento son aplicados a Cristo. Eso hace referencia entonces al hecho de que realmente Cristo es el Señor. Pero permítame tan solo traer uno de los mayores uno de los más mayores, de los más conocidos ejemplos que podemos tener. Por ejemplo, el de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Si alguien quiere leerlo, puede hacerlo. Isaías, capítulo 40, verso 3. Y luego otro hermano o hermana que se ubique en Mateo, capítulo 3. Isaías 40, 3. Y luego otro hermano o hermana que pueda citar Mateo capítulo 3, verso 1 al 3. ¿Quién tiene Isaías capítulo 40, versículo 3? Dale, hermano Carlos. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Así, si leyéramos en la Biblia de las Américas, usted notaría que dice preparar camino al Señor, y usted observará que está en
en mayúscula, lo que llama, bueno, en algunas Biblias puede ser, en Biblias, más que en Biblias, no en electrónica, sino en papel, utilizan eh, las mayúsculas en versálitas, ¿no? En la primera grande y las otras mayúsculas, pero como si con el tamaño de la minúscula. Pero se puede observar eso. Pero la Reina Valera y la mayoría utiliza la expresión preparar camino a Jehová, ¿sí? ¿Quién tiene Mateo capítulo 3, versículo 1 al 3? ¿Quién dijo? Dale, hermana Estela. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Así es. Es decir, se estaba haciendo, Juan el Bautista era el cumplimiento de esa voz que clama en el desierto, y Jesús dijo eso, él es la voz que clama en el desierto. Ahora, Juan el Bautista vino a preparar camino ¿a quién? A Cristo. ¿Sí? Note que el texto en Isaías 40 está diciendo, voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, pero aquí está diciendo al Señor, y aquí está haciendo referencia a Cristo. Eso es de los tantos textos, hermanos, que pudiésemos citar de cómo en el Antiguo Testamento un texto que hace referencia a Jehová, luego se cita en el Nuevo Testamento y hace referencia a Cristo. No es obviamente de asombrarse, porque es la realidad, o sea, confesar que Él es el Señor. Ahora es muy especial, usted encontrará obviamente la expresión del ángel de Jehová, ¿no? El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, en una misma posición de divinidad a Jehová. Incluso hay textos, creo que en Zacarías hay un texto donde hace referencia a primero, y en el hebreo está así, en un primer punto dice a la conexión entre Jehová y el ángel de Jehová, y luego más adelante dice, y dijo Jehová a Jehová, y así está en el hebreo. O sea, así está, dijo Jehová a Jehová, y dice, ¿qué es eso? ¿Dos Jehovás, dos dioses? No, no, obviamente es lo que una de la maravillosa doctrina de la Trinidad, ¿no? La incomprensible doctrina de la Trinidad, pero está ahí presente. Entonces, la realidad es esta, es que confesar obviamente que Jesús es el Señor, que Cristo es el Señor, es de hecho llamarlo Yahvé. Él no solo es un maestro, ni un sanador, ni un hacedor de milagros, sino verdaderamente Dios encarnado. Es Dios hecho hombre. Así que esta primera confesión, o por eso lo que decía ahorita, es importante confesión que hizo el escritor, ¿no? Decir Jesús es el Señor, no es solo llamar a Cristo amo, sino también afirmar que Él es total y plenamente Dios. Esa primera confesión exige nuestra respuesta. Confieso yo en verdad con mi vida y con mis labios que Jesús es el Señor. Ahora, esas afirmaciones, obviamente, hermano, no son como que usted las pudiera decir, ¿cuántos creen que Jesús es el Señor? Y levantar la mano así como si nada. No, esto tiene que ver con una afirmación genuina que tiene que ver con mi caminar. Tiene que ver con mi forma de actuar, mi forma de pensar, mi forma de decidir. Note otra vez la pregunta. ¿Confieso yo en verdad con mi vida y con mis labios que Jesús es el Señor? Pero, ojo, esto no es una mera afirmación doctrinal. Eso es una afirmación que tiene que surgir del corazón. Como citamos ahorita, Romanos 19. El que confesare que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó a los muertos,
La confesión de la boca debe estar conectada con la confesión del corazón. Si yo confieso que Jesús es el Señor, pero quiero vivir mi vida conforme a mi voluntad, entonces tu confesión de Jesús es el Señor es solamente externa, es solamente, como se dice coloquialmente, de dientes para afuera. Hermano, cuando cantas en la iglesia, esos himnos que entonas, o esos cánticos contemporáneos, esperando que sean bíblicos, que entonas, donde se exalta la grandeza de Cristo, ¿tú eres consciente de lo que estás cantando? Alguna vez decía un predicador, no recuerdo en este momento, él decía, los cristianos no decimos mentiras, las cantamos en el culto público. Y él hacía referencia a la adoración, a los cánticos entonados sin sentido, a los cánticos entonados sin el corazón puesto en ellos. Hermanos, el Señor nos ayude realmente a observar nuestro corazón, a examinar nuestra fe, examinar nuestro caminar cristiano, para que esta confesión, la más antigua, Jesús es el Señor, pueda hacerse realidad en nuestra vida. El escritor citó Filipenses capítulo 2, y cuando dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Hermano, cuando Cristo regrese en su gloria a juzgar, toda rodilla se doblará. El asunto es que los creyentes doblarán sus rodillas con todo gozo, pero los no creyentes, será tan la gloria de Cristo que con terror sus piernas se debilitarán, caerán dobladas delante de la gloria de Cristo, del Señor, y tendrán que confesar con temor, tal vez con ira, con miedo, con pánico, porque la presencia del Señor para ellos no traerá una dulce paz como lo traerá para nosotros, ya hay revestidos de gloria, ¿no? Para ellos la presencia de Cristo viene con terror, así como ¿se acuerda el escenario de Dios en el Edén? Al principio hablando con ellos, pero luego del pecado, cuando viene, ya sienten miedo, vergüenza. Asimismo, el Señor vendrá y ellos tendrán que confesar que Jesús es el Señor, pero eso ya no será para salvación de los impíos. Eso será simplemente como el paso previo a su condenación, sus rodillas dobladas y su confesión. Pero ya, incluso los demonios estarán así confesando. Los demonios confiesan a Cristo como el Señor, y eso no los hace salvos. Hermanos, debemos examinar nuestra confesión. La siguiente pregunta que plantea ahí, ya manera de aplicación, de reflexión: ¿creo realmente que Él, nuestro Señor Jesucristo, es el dueño, el Adonai, el dueño soberano de mi vida, y que tiene todo el derecho para exigir mi fidelidad y mi obediencia? ¿Creo eso? ¿Creo que realmente mi vida le pertenece al Señor? Puedo decir con toda confianza, con toda entrega, que realmente Él es el dueño de mi vida, que Él es el Señor, Él es el que toma decisiones en mí, Él es el para quien yo vivo, para quien yo pienso, para quien yo hablo. Debemos examinar nuestra vida, hermanos. Que Dios nos ayude para que esas afirmaciones, hermanos, no sean a la ligera, para que esas afirmaciones no sean simplemente formalismos, sino la realidad de nuestra vida. Acepto en realidad que Cristo, el Señor, es más sabio que yo y me debo entregar por completo a su autoridad. Por eso, hermanos, Jesús es el Señor, no es una mera afirmación doctrinal, por decirla. No es una afirmación trivial, como dice acá, pero tampoco es una declaración aterradora, porque al afirmar que Jesús es el Señor, es lo mejor que nos ha podido pasar a nosotros. Por eso le digo, tenemos el privilegio, si eres creyente, cuando Cristo venga, tu confesión de Jesús es el Señor, con tus rodillas dobladas, es de gozo, es de gloria, que no sea de terror, hermano.
que no sea de terror. Dice, no es una afirmación trivial, pero tampoco es una declaración aterradora, porque este Señor es bondadoso y bueno, compasivo y clemente, lento para la ira, grande y abundante en misericordia y verdad. Pero no tendrá por inocente al culpable. Él es misericordioso, pero no tendrá por inocente al culpable. Y la única manera de que alguien, hermano, pueda apreciar la grandeza del Señor, la bondad del Señor, es estando a sus pies, estando a sus pies. ¿Se acuerda de esa afirmación cuando el Señor da la parábola y de aquel que entrega el talento y a uno le da 5, a otro 2 y a otro 1 y el de 5 dice, mire, otros 5, el de 2, otros 2 y el del 1 tiene el cinismo de decir, yo lo guardé porque tú eres severo, porque tú eres rudo, porque tú eres alguien que recoge donde no siembras. O sea, se atrevió a afirmar eso cuando el Señor mismo le da el talento, o sea, algo que él no tenía, se lo da para que lo invierta, para después decir, es que tú eres alguien que recoges donde no siembras. Pues su conchudez. Hermanos, el Señor nos ayuda a apreciar su bondad. ¿Por qué nosotros podemos decir, Él es el Señor de nuestra vida? Porque Él ha orado en nosotros. Como dice el texto de 1 Corintios 12:3, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. La pregunta es, ¿usted llama a Jesús Señor como consecuencia del Espíritu de Dios en su vida? ¿O simplemente es una afirmación doctrinal? Cuando canta en la iglesia acerca de Dios, del señorío de Cristo, ¿lo está cantando de corazón o simplemente está acompañando los cánticos o está siguiendo los cánticos eclesiásticos? Cuando usted dice amén a una verdad bíblica, lo dice porque los demás dijeron amén y hay que decir amén para caer ahí entre los espirituales, o realmente es porque lo está creyendo. Hermanos, como hemos dicho, todas estas verdades que estamos aprendiendo cada día, que se nos recuerda cada día, mis hermanos, es para que las abracemos con todo gozo, pero con toda veracidad, con toda honestidad en nuestra vida, con toda integridad. Él es el Señor compasivo. Claro que es severo, claro que es justo. Y cuando se habla de severo, no es una severidad injusta, es severo con toda justicia. Nosotros somos dignos de ser aquellos que cuando el Señor venga, más bien caigamos temblando y llenos de pánico por lo que Él viene a hacer. Pero creyendo en lo que Él ha obrado en nuestra vida, seremos hermanos de aquellos que cuando Él venga, estaremos postrados ante Él. Pero obviamente estaremos postrados ante Él, pero siendo glorificados, hermanos. Y haremos esa confesión, pero hay que examinar nuestra vida de que no sea, hermano, no sea que en el tengamos tiempo de innovación espiritual o decaimiento y esa afirmación genuina se pierda. Dice, su amor significa que antes de sentarse en su trono celestial, colgó en una cruz. Él es Señor. Por tanto, siempre puede pedir todo de ti. Y eso hace. Si Él es Señor de tu vida, si Él es Señor, mi amado hermano, ¿qué es lo que tenemos que saber? Sino que le pertenecemos a Él. Las personas con facilidad hacen referencia a Cristo como su Señor, pero es decir, como una afirmación de devoción religiosa, pero no como una realidad. Muchos predicadores han afirmado eso de cómo Jesús, cómo la gente quiere hacer referencia a Jesús como el Salvador, como el dador,
venimos de diciembre de Jesús como el niño Dios que vino a traer regalos. De Jesús como eso simplemente. Como aquel que viene a salvarme, como el salvador de mi situación difícil, como el salvador de mi mala economía, el salvador de mi mala salud, el salvador de mi mala relación matrimonial, el salvador de mi mala relación padre o madre-hijo. Y creemos que eso, pero cuando hablamos de él, sí, es cierto, él puede hacer todo eso, pero él es Señor. La gente quiere a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Quiere hacer una afirmación de Jesús como Salvador de las cosas o de los problemas terrenales. Y claro que si se le habla de Jesús como el Salvador del infierno, él claro que lo quiere. Claro que también lo quiere. Pero no quiere afianzar o aferrarse a esta gloriosa afirmación de Jesús es el Señor como aquel que rige nuestra vida. Por eso Él es Señor, por tanto, siempre puede pedir todo de ti. Pero es que lo que Él ha hecho ha demostrado que Él nos ama inmensamente. Él entregó su vida por nosotros en la cruz. Por tanto, con todo gozo podemos darlo. Nos vino a librarnos de los terrores del infierno, a librarnos del poder del pecado, de la culpa del pecado, de la condenación del pecado. Y si eso hizo Él por Él, lo que nadie, absolutamente nadie más podía hacer, hermanos, claro que con gozo podemos rendir nuestra vida a Él. Y si Él pide todo de nosotros, hermano, con todo gozo, démoslo, demos todo. Y note la pregunta final. Ahora bien, ¿qué confesarás hoy? Que Jesús es el Señor en tu vida. Como creyentes debemos examinar, hermanos, nuestra vida cristiana. Ahora, si hay algún inconverso entre nosotros, o tal vez en la providencia del Señor algún inconverso escuchará este devocional, permítame recalcar lo que dije ahorita. Jesús no solamente vino a ser Salvador, no vino a suplir necesidades terrenales, Él vino a suplir una necesidad espiritual y es la necesidad de pagar por tu pecado, pagar por tu pecado, por la culpa de Él, por la condenación de Él en la cruz del Calvario y así entonces ser Señor de tu vida. Si tú lo quieres a Él como Salvador, tienes que aceptarlo como Señor. No se puede aceptar a Cristo como Salvador sin recibirlo como Señor. Claro que si lo confiesas, que si vas a Él, si reconoces tu pecado, Él te va a salvar de los efectos de ese pecado. Pero tienes que vivir con tu vida también confesándolo como Señor. De lo contrario, no lo puedes recibir como Salvador. Necesitas rendirte a Él. ¿Y qué es Señor? Sino que Él domina mi vida. Pero caramba, si nos ha salvado, si nos ha liberado del poder del pecado, de la culpa del pecado, de la condenación del pecado, ¿cómo no hemos de rendir nuestra vida a Él? Es que el hecho de que Él nos haya liberado y luego derramado su sangre en la cruz del Calvario es un recordatorio de que definitivamente no nos pertenecemos a nosotros. Él nos libera del poder del mundo, del poder de Satanás, para Él, vivir para Él. Entrega, rinde tu vida a Él como Señor y que puedas confesar desde tu corazón esta confesión cristiana más antigua. Él es el Señor. Jesucristo, eres el Señor. Es el Señor. Y podamos nosotros, hermanos, que ya tenemos en cuenta lo que Él ha hecho por nosotros. Examinar, hermanos. ¿Qué tan veraz es esta confesión en nuestra vida? Es nuestra batalla. Es nuestra batalla diaria. Estamos confiados que Jesús nos ha salvado, pero tenemos la plena convicción de que Él está señoreando nuestra vida. ¿Estamos nosotros rendidos? Es de reflexionar. ¿Qué confesarás hoy? ¿Que Él es el Señor? Bueno, recuerda que eso debe surgir del corazón. No sé si hayan comentarios.
El hermano Carlos está recomendando el catecismo del padre Astete. Es eso, hermano Carlos. Bueno, no hay comentarios el día de hoy. No sé si algún hermano quisiera orar para, si hay alguna pregunta, algún aporte, alguna inquietud, bien pueda hacerla, si lo requiere, si no, oraremos a nuestro Señor. Esteban, ¿estás disponible para que nos dirijas en oración? Juan Esteban Niño. Disponible. Listo, Pero entonces dirígenos en oración, pero no en portugués, en español. todo bien. Amado Padre, bueno y bondadoso Señor, gracias Señor por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, para instruirnos, Señor, y hacernos saber, Señor, que tú has sido, Señor, tú eres, Señor, y perdónanos por haberte considerado en diferentes circunstancias como eh, el salvador de una situación, o como ese Dios bombero, o que apaga fuegos, o que resuelve todas nuestras necesidades, pero a pesar de todas nuestras dificultades o situaciones, reconocemos que tú eres Señor. Tú eres el Señor de nuestras vidas, Señor, y que no sea simplemente una confesión de labios, Señor, sino que sea una verdad que sea vivida, Señor, que sea visible, Señor, que no sea simplemente una oración de un fariseo, Señor, Así sino es. que sea una oración con arrepentimiento como aquel publicano, Señor, diciendo a ti que nos rendimos a ti, Señor. Reconocemos nuestras necesidades, Señor, y ayúdanos, Señor, en estas semanas, Señor, que tú seas el Señor de este día y de todos nuestros días, Así es. y que sea así durante esta semana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Juanito, por dirigirnos una oración. Bueno, mis amados hermanos, gracias y paz a todos. Recordemos estar orando los unos por los otros y firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor al Temor Señor, alguno, Jesús Jesús nos ve. sin fe. Nos ve. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Nos vemos mañana, Dios mediante.